tiempos, hoy, ni ayer, ni antes de ayer, sino que todo a lo largo de todo este tiempo que estuve transitando cosas en mi vida, en la vida de mi familia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué se trataba este mes? Acá el mes nos complicó demasiado a las que se van a preparar continuamente, nos complicó con que buscar todo esto, ¿no? De estos textos, agarrarlos y ponerlos en su contexto. Ok, yo voy a hacer, porque como no se puede agarrar este versículo así de la nada, voy a hacer, voy a ponerle en contexto. Primeramente, esto está muy alto. Bueno, primeramente les voy a contar un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de la carta de los romanos, ¿sí? Una carta que fue dirigida a los romanos, ¿sí? Esta carta, bueno, lo voy a leer rapidito así, porque no es lo que nos interesa bien esto, ¿no? En esta carta, bueno, es considerada por muchos estudiosos de la palabra como una de las obras maestras que hizo el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una representación muy completa del Evangelio. No es poca cosa lo que hizo Pablo. Bueno, yo imaginaba, ¿no? Cuando empecé a leer, ¿este mejor? Sí, igual falta para eso, Carla. Estoy poniendo en contexto, tranqui, tranqui. Bueno, así estoy mejor, chicas. Bueno, les voy a leer rapidito, así no pierdo tiempo. Bueno, yo decía, ¿no? Cuando estaba leyendo todo lo que es Romanos, la carta en sí, todo romano, ¿no? Tiene muchos capítulos, son 16 capítulos. Y estaba leyendo y si bien los evangelios, ¿no? Nos muestran lo que Jesús hizo, Romano nos explica de esta obra lo que significa, la magnitud que tiene la obra de Cristo, de Dios en ¿no? Y estaba leyendo y buscando, bueno, fue escrita en el año 56-58 después de Cristo, durante la estadía al final de... ¿Se corta? Al final del tercer viaje misionero que hizo Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, se la escribe a una pequeña comunidad de cristianos que estaban viviendo en Roma. Pablo no había llegado a Roma, él no fue a predicar a Roma, pero ya existían. Se cree, ¿no? Que alguno fundó una iglesia de los que recibieron al Señor Jesucristo en su momento cuando fue Pentecostés, ¿no? Entonces lo que hace Pablo es agarrar y escribir esta carta, que por eso yo le digo que la verdad que acá él explica muy bien, con el propósito claro, ¿no? De presentar ¿qué? De presentar el Evangelio de una manera ordenada, profunda, completa, y al mismo tiempo unificar a la iglesia bajo una misma fe. ¿Por qué? Porque ahí estaban todos juntos, ¿no? Lo que eran, había unas tensiones entre los judíos, los gentiles, con distintas culturas, eran diferentes conflictos, ¿no? También estaba el tema de las costumbres. Entonces él pone todo en esta carta y aclara punto por punto. Entonces, yo agarré, obviamente estudiando, desarrollé así, en 2 puntos. Uno, porque como obviamente es muy largo todo, en el punto 1, bueno, dice, todos están perdidos, dice, sin Cristo.
en el capítulo 1 del 3, hago un breve resumen, nadie se ponga a leer ahora, ¿sí? Después van a ir a sus casas y van a leerla. Del 1 al 3, en el capítulo 3 al 23 precisamente, dice Pablo que muestra, que lo pueden buscar, capítulo 3, 23. Romanos, vamos a estar en Romanos, las voy a pasear un poquito por Romanos. Si alguien lo puede leer, 3:23, chicas. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces acá dice que tanto gentiles como judíos, todos, dice, somos pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el primer punto, ¿sí? Después avanza y después dice, somos justificados. ¿Cómo somos justificados? Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús, ¿no? A partir del capítulo 3, Pablo presenta la obra de Cristo como única base de nuestra salvación. No es por obra, no es por religión, ni tampoco es por herencia. Dice que es por gracia. ¿Mediante qué? Mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí podemos ver también otro versículo que avala esto, es en Efesios 2, 8 y 9. Chicas, no les voy a hacer que lean porque es mucho todavía lo que falta, ¿sí? Para llegar acá. Así que bueno, después de eso seguimos con el Evangelio transforma nuestras vidas, dice. Capítulo 4 del 4 y 5 habla de esto, de un Evangelio que transforma nuestras vidas, ¿sí? En el verso 5, 8, si alguien lo quiere leer, que es reconocido, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo... Sí, ese es el Evangelio que transforma nuestras vidas, ¿sí? Romano no solo explica el tema de la salvación, sino de una vida cristiana, cómo vencer el pecado en el capítulo del 6 al 8, cómo vivir en el Espíritu, habla de los deberes cristianos, cómo comportarnos, habla también del amor, del servir, de la obediencia, el capítulo 12 al 15, y después finalmente habla del capítulo 16, más o menos, donde están los saludos y demás, ¿sí? Ese es todo el contexto de lo que es en sí Romanos, la carta de los romanos, la carta a los romanos de Pablo. Bueno, en esta carta, revela obviamente cómo la justicia de Dios se manifiesta por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para transformar al pecador y hacerlos hijos de Dios. Ahora sí, vamos a ir a Romanos 8, capítulo 8. Vamos acercándonos, chicas. Perdonen, pero si no las pongo en contexto, es como que si alguien quiere hacer alguna pregunta, las mareé un poquito, dígamelo que avanzamos si no. Entonces ahí entramos en el capítulo 8, pero todavía no estamos en el texto que nos toca. Para ir a ese texto tenemos que leer un contexto, ¿sí? Y entender. Bueno, en el capítulo 8 podemos leer, le voy a hacer, ahí en el capítulo 8 dividí en dos de vuelta, dos párrafos, del 1 al 17 y después del 18. Bueno, estamos. Me cambia la voz encima, es más lindo este. Como que es más mi voz. ¿Dónde quedamos, chicas? Bueno, y entonces ahí lo que hice fue agarrar y dividirlo en dos párrafos. Uno del 8
del 1 al 17 y después del 17, del 18 al 39, que es donde finaliza nuestro texto. Bueno, por ejemplo, voy a hacer un pantallazo, ¿sí? Un pequeño bosquejo para que se pongan en contexto. Del 1 al 17, habla de un nuevo poder en la vida. El título de tu Biblia y de la mía dice Viviendo en el Espíritu. ¿Dice eso en la tuya? ¿En la de todas dice? Ok, viviendo en el Espíritu, ¿sí? Entonces, ahí en este capítulo, en estos versículos hay una liberación de pecado que es el verso del 1 al 17. Después, la liberación del cuerpo, que habla del verso 9 al 11. Y después, la liberación de la esclavitud, habla del verso 12 y 13. Ahora, vamos a leer un versículo nada más de todos estos, ¿sí? Que es el primero de Romanos. Si alguien lo quiere leer en voz alta y fuerte. 8:1. Ok, entonces ahí nos está diciendo yo había dicho que hay liberación de pecado, que hay liberación del cuerpo, de la esclavitud, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aquellos que están viviendo, ¿no? Ahora pues no hay condenación, dice, ¿pero para quién? Para los que andan conforme al Espíritu, ¿sí? Entonces, viviendo en espíritu, no en la carne. Viviendo en espíritu. ¿Qué quiere decir viviendo? Haciendo la voluntad del Padre. Y después no en la carne, está hablando de nuestra carne que es pecaminosa, ¿sí? Nuestra carne que busca, que quiere hacer, desobedecer a Dios y quiere hacer siempre el mal, ¿sí? Entonces Pablo acá es rotundo y hasta yo cuando leía hasta me estremeció todo. Él dice que si el Espíritu está en nosotros, bárbaro. Pero si no está el Espíritu de Cristo, no sos de Dios. Es así de claro. Si recibiste al Señor, tenés el Espíritu Santo. Si no lo recibiste, no sos de Dios. Por eso hasta me agarró, cuando yo lo empecé a estudiar, yo dije, wow, bien fuerte, bien fuerte. Entonces, avanzamos un poquito más, en el verso 14 habla de quiénes son los hijos de Dios. Del 14 al 16 podemos leer rapidito. Estos son los hijos de Dios. El 15 hasta el 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Hasta ahí nomás. Y clamamos Abba Padre. O sea, ahí estamos diciendo que somos hija de Dios y que podemos llamarlo a Dios así, Padre, Papito, ¿sí? Después viene el segundo párrafo. En el segundo párrafo encontramos del 18 al 39, habla de los sufrimientos de la vida presente. Habla de del 18 al 22. Después habla de los sufrimientos de la creación, habla de los sufrimientos del creyente y ahí sí vamos a leer el capítulo 26 y 27. Verso 26 y 27. Si alguien lo quiere leer con voz fuerte.
Ok, ahí en el 26 y 27, bueno, están hablando de sufrimientos, los anteriores a este, y después está hablando justamente en esos versículos, está hablando del poder que está operando en nosotros, ¿sí? Del Espíritu Santo, cómo intercede por nosotros. Pero eso lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir avanzando un poquito para llegar a nuestro texto. Ahora vamos a leer en el 28 al 30, donde hay una gloria que será manifestada. Y leemos el 28. A ver, vamos a decirlo todas juntas, vamos a leerlo y sabemos. Ahora, este es el texto, pero yo tuve que hacer una intro y ponerlo en contexto. ¿Para qué? Para que podamos entender este texto, que es el que nos toca hoy leer y nos toca explicar, ¿sí? Ahora, te hago una pregunta, que obviamente yo la aprendí estudiando, ¿eh? No es que yo, lo sabía antes, no, sino que indagando y estudiando vas aprendiendo de la palabra. Y ¿cuántas veces no dijimos este texto? ¿Cuántas veces le dijimos a cualquier persona este texto? Tranquila, todas las cosas te ayudan a bien. Muchas. ¿Saben todas las veces que recibí este mensaje, que recibí este pasaje yo en mi vida? Muchísimas, muchísimas. ¿Y cuántas veces lo habré dicho? No sé, no sé. Pero seguramente sí lo hice, porque en mi mente este versículo siempre estuvo. Este versículo hizo, en un momento de mi vida, yo le decía, Señor, no entiendo, y de hecho yo a Carla siempre le digo, Carla, si el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. O sea, son cosas que se dicen, y es más, yo agarré un versículo y se lo pegué y se lo puse ahí en la puerta de ella para que ella cuando se estampille contra la puerta lo lea y que lo crea, entonces, yo, ¿no? En este capítulo, el 28, vemos del 28 al 30, vamos a leer antes. Seguimos con el 20. Esto no lo cambies, Carlucci, ¿sí? Que ya empezamos con él. Del 28 al 30, chicas, si alguien lo quiere leer. Hasta ahí nomás. Y ahora sí vamos a entrar en el Power, Carly. Yo a Carlita le había dado un flyer, que yo lo saqué al texto de Romanos 8:28, lo saqué del Facebook. Y agarré, y ella no me lo quiso poner porque era feo, dice el flyer ese, así, se lo digo. Ella me armó otra cosa más linda. Pero bueno, yo la idea mía no era justamente poner algo lindo, sino que ese mismo flyer que yo saqué del Facebook se reprodució muchísimas veces por todos
por distintos lugares, pero nos decía solamente una partecita, no nos decía todo. No nos decía, no nos explicaba, o sea, no explicaba todo el texto. Dice, y sabemos, bueno, listo. Por eso, este es uno de los versículos más citados, pero también uno de los más sacados de su contexto, ¿sí? Como veníamos explicando. ¿Pasá el otro, Carlucci? Bueno, y ahora sí vamos a explicar. Y sabemos, esta la voy a decir, y sabemos, yo les voy a preguntar, ¿y qué sabemos? ¿Y qué sabemos? O sea, para entender esto, porque si arranca y sabemos, ¿sabemos qué? ¿Qué sabemos? Si dice y sabemos, quiere decir que algo antes hay, ¿no es cierto? Y los dos versículos que leímos antes, ¿de qué hablaba? Hablaba del Espíritu Santo, que nos ayudaba, que hablaba quiénes son hijos de Dios, nos presentaba todo. Este versículo, chicas, es para nosotras las que creímos en el Señor Jesucristo. No es para cualquiera, no es para cualquier persona. Es solamente para las personas creyentes. Hoy el Señor está hablando, en este momento nada más, en este momento, a las personas creyentes. Y sabemos, ok, ¿qué sabemos? Lo que nos dijo antes, ¿no es cierto? En el versículo de 26, 27, que Él nos ayuda en nuestra debilidad, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, que Él intercede por nosotros. Yo me recuerdo y voy a contar algo que no puedo pasar sin contarlo. Obviamente que muchas veces nos encontramos en momentos de sufrimientos, de desesperanzas, de cosas abatidas por la vida, cosas pequeñas que nos quitan la paz y otras tanto importantes que obviamente hasta nos pueden robar sueños, ¿no? Y yo cuando leía este versículo que dice, y de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, pues dice, ¿qué hemos de pedir? Entonces yo ahí yo este versículo le decía, Señor, no sé cómo pedirte, no sé, pero sí sé, le decía, que tengo el Espíritu Santo, que yo no sé cómo pedirte, que no sé cómo decirte, Señor, te necesito. Eran mis oraciones, mis alabanzas hacia el Señor. Yo le dije al Señor, Señor, yo tengo el Espíritu Santo, yo soy tu hija, yo tengo el Espíritu Santo. Yo no sé cómo pedirte, pero Él sí sabe, Él sí conoce mi corazón, conoce tu voluntad. Él es el que va a interceder por mí ante tu mismo trono, Señor. Y yo voy a estar acá, Señor, y yo te voy a alabar y te voy a bendecir, Señor, el día de hoy. Y voy a cantar esa canción que antes cantamos. Hay algo que no me gusta es cantar, ¿por qué? Porque canto como los perros, más o menos. Pero el Señor, yo venía cada día del trabajo y me tomaba unas horas para entrar en adoración, para estar ahí arrodillada a los pies del Señor, para decirle, Señor, estoy aquí, Señor, escúchame, Señor, necesito que me hables, necesito que intercedas, Señor, yo soy tu hija, yo tengo el Espíritu Santo, Señor, te necesito que seas tú el que me levantes hoy. Y ¿saben qué, chicas? Cuando uno cae en oración, en adoración, no se levanta. Cuando uno se arrodilla y está ahí a los pies del Señor, no se levanta como se arrodilló.
se levanta diferente. Se levanta, ¿por qué? Porque este versículo que dice acá, que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros, Él es el que nos levanta, Él es el que nos da nueva fuerza, Él es el que nos hace andar, Él es el que nos trae paz, nos trae confianza, nos trae amor. Es Él. Es Él, es el mismo Dios adentro de nosotros. Creámoslo, porque cuando hay adoración, chicas, pasan cosas maravillosas, pasan milagros. Créanlo, porque es así, es así, es así, chicas. La verdad que esa canción que cantamos antes, voy a contar algo breve que me pasó, que el Señor, cómo consoló el Señor mi corazón. Acá, sabe, Jackie, una vez estuvimos con ella conversando, muy directa ella, como siempre. Lili, me dice, gordita, me dijo, gordita. Y si Dios, como que no había muchas salidas a un tema que me estaba pasando con Carla. Y yo le dije, no, Jackie, no me digas nada, porque yo no acepto, le decía ella. Y ella me miraba como diciendo, médica, como diciendo, no sabía qué decirme. Ese día yo me fui angustiada a mi casa. Y en mi casa había unas personas. Estaba llena mi casa. Estaban todos los adolescentes y los jóvenes acompañando a mis 2 hijos. La verdad que fue una bendición enorme ese día. Yo llego, la encuentro a Gerald de pasada, me abraza y me besa y le digo yo, necesito llorar, necesito ir a orar, le decía yo, porque no podía, Carla estaba en terapia, no podía conmigo misma. Me abraza fuerte Gerald, que no sé dónde está ahora, pero bueno, me abraza fuerte y me dice unas palabras y después se fue. Cuando entro en mi casa, digo yo me voy arriba, no quiero saber nada de nadie, me voy a orar a Omar, le dije. Lo único que le dije a Omar es eso. Cuando veo a uno, saludo a uno, al otro, estaban todos los chicos. Y dice Gaby, ma, vamos a orar ahora, ¿te querés quedar? Digo yo, bueno, me voy a quedar, dije. No había consuelo, chicas, créanme, pero no había consuelo en mi vida, no conseguía el consuelo del Dios todavía en ese momento. Agarro y se ponen a orar los chicos, dice, ahora vamos a orar 3, 4 personas que sienta deseo por orar por Carla. Gaby agradece porque estaban todos ahí, los amigos de Fede y de Gaby. Estaba Benjita también. Y yo digo, los vi a todos así y se pusieron a orar. Entonces yo me siento ahí, me quedo con Valen y empieza a orar uno, empieza a orar otro, empieza a orar otro. Y mis lágrimas caían y caían, mis lágrimas y moco a no poder más. Y yo ya no lloraba por Carla. Yo, créanme, no lloraba por mi hija ese día. Lloraba porque el Señor estaba consolando mi corazón. El Señor, con las oraciones de estos chiquitos, yo digo chiquitos, ya son grandes, traía paz a mi corazón, traía consuelo, traía todo. Y me venía a la memoria en ese momento cuando yo estaba ahí orando con ellos y los escuchaba, ¿cuántas veces habré orado en los embarazos de estos chicos? Dije, y acá mismo, ¿cuántas veces habré orado por ellos? Y cómo fueron creciendo y cómo fueron aprendiendo. Y lo decían con tanto sentimiento. Y oraron todos oraron, todos. Y eran 2, 3 nada más que tenían que orar. Se hizo. Cuando se fueron todos, le dije, Señor, gracias porque trajiste paz a mi corazón. Gracias. Ese día se fueron todos, mi marido se va arriba y yo pongo alabanza y me arrodillo ahí y voy y oro y estoy con la palabra. Y me fui a dormir ese día tocando el cielo, así, tocando el cielo. Obviamente, Carla seguía en terapia. Y ese día me quedé con un salmo, me acuerdo. Por la noche vienen las lágrimas y por la mañana viene el gozo, la risa, algo así.
Yo dije, Señor, me voy con esta palabra. Estaba tocando el cielo, chicas, ¿eh? El otro día me levanto, dormí toda la noche, el otro día me levanto, una angustia. Yo dije, pará, se supone que ahora tengo que tener gozo. No, no tenía gozo y empezaba en mi cabeza y me venían imágenes de mi hija, imágenes feas, imágenes, en mi mente me quería jugar un juego malo, de esto de que si a tu hija le pasa. Entonces yo le decía al Señor, Señor, pero si me acosté anoche tocando el cielo y ahora todavía ni siquiera puedo bajar las escaleras que ya me están viniendo. Satanás, fuera de mí, le dije, ¿viste? Y de mis pensamientos. Y entonces agarra y le digo yo, me voy, estoy en el baño y me venían esos pensamientos. Y agarré y le dije al Señor, Señor, no es Satanás el que me está trayendo esos pensamientos acá a mi cabeza, sos vos mismo. Le dije ese día al Señor, Señor, si hoy vos decidís llevarla a mi hija, yo igual te voy a seguir alabando, te voy a seguir bendiciendo. No dije más nada. Me fui, abracé a Omar, lloré. Y Omar me dijo, Lila, ¿qué pasa? De vuelta, me dice yo. No, Omar, lloro, vamos a orar y después vamos a la iglesia, le dije. Oramos, vine a la iglesia, pero vine diferente. Ese día vine diferente, chicas. Lo que hizo el Espíritu Santo de Dios en mi vida fue espectacular. Se me pasó todo ese temor que yo tenía. Se lo había entregado a Él. Ahora, mi hija seguía en terapia, chicas. No es que ya salió y que estaba todo bien. No, seguía en terapia ella. Pero ¿qué pasa? Yo había cambiado. No era la misma. Y después de eso le dije al Señor, Señor, hoy no quiero escuchar el parte médico de los médicos, no quiero escuchar. Me quedo con vos, lo que vos decís. Cuando voy, bueno, Carla está estable, dice el médico. Señor, digo yo, me quedo con ese parte también, le dije. Así que bueno, esa fue una de mis experiencias, creo que una de las más maravillosas, fuerte y reveladoras, ¿no? Como este pasaje que dice que nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo que está en nosotras sí sabe. Créanlo, chicas, porque es real, es así. Bueno, ahora seguimos con el texto. Menos mal que ahora queda que el texto nada más, chicas. Para las que no saben, mi hija está allá y es un milagro. La vida de mi hija es un milagro. El Señor preparó todo, preparó los médicos, cada cosa que pasó con Carla y Él estuvo al mando de todo. Bueno, después dice, esperen que se me fue ahora. Nos encontramos en sufrimientos presentes, pero con una esperanza futura. Esta esperanza futura es, ¿verdad?, para los hijos de Dios. Esa esperanza es solamente, chicas, para las hijas de Dios. Podemos ver en el verso 18 al 25 lo que yo estoy diciendo, estos sufrimientos que habíamos dicho antes que tocaban esos versículos. Y después en el 28 aparece esta declaración, ¿no?, de confianza. Esto es lo que yo le decía a ustedes, ¿no?, esa confianza. ¿Por qué? Porque experimenté, porque yo estuve ahí. Estuve en esas debilidades, en ese sufrimiento, en esas pruebas.
Y Dios estaba obrando activamente en todo. ¿Pero para qué obraba? ¿A Dios acaso le gusta vernos así? No, pero dice que sabemos, y ahora avanzamos igual, quédense tranquilas, que todo obra para bien, ¿sí? Todo tiene un fin, pero tiene un fin eterno, ¿sí? Dios está obrando activamente en todo para su fin, ¿sí? Y después viene sabemos. Sabemos estamos. Pablo no dice esperamos, creemos o sentimos. Bueno, no sé qué puso Carla, pero bueno. Dice sabemos, ¿no? Es una certeza firme, el conocimiento seguro basado en una revelación de Dios, no en emociones, ¿sí? Entonces, Pablo no está diciendo, a ver, creemos, no, está diciendo firmemente, sabemos que Dios, todas las cosas obran para bien. Después avanzamos. Después también podemos ver en otros versículos, si quieren leerlo, por ejemplo, en el 8:32, que Dios nos ha mostrado su amor. Si lo podemos poner, Carla. Bueno, Dios ya demostró su amor, 8:32, el Espíritu intercede por nosotros. Como habíamos dicho antes, la gloria futura está garantizada, el 8:18, ¿sí? Después avanzamos, dice, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. No es una condición para obtener algo, es una descripción de quiénes somos, chicas. O sea, amamos a Dios no para obtener algo de Él, no. Es mi convicción, ¿sí? Dice, en Pablo, amar a Dios es el fruto de que Él nos amó primero, como dice en Romanos 5:5. Ese lo podemos leer, ¿sí? Romanos 5:5. Porque el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Los que aman a Dios son los que viven según el Espíritu, ¿sí? Pablo no divide a los cristianos en los que aman y los que no aman, no está haciendo eso, ¿sí? Habla de una identidad del creyente. Con esto no es que, a ver, aquel ama más y este ama menos, no. Él lo que está haciendo es que nosotras, que amamos a Dios, que sea nuestra identidad, ¿no? Que el creyente sea auténtico. Avanzamos. Después, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas incluyen ¿qué? El sufrimiento, la debilidad, la tribulación, persecución, escasez, peligro. Ese es el versículo 8:35. Todas las cosas presentes, las de ahora y las futuras, ¿sí? Aún cosas negativas, otras confusas, como que no entendemos, nos encontramos en medio de una turbulencia y no entendemos nada. Bueno, esas cosas confusas también el Señor las utiliza para bien. Todas las cosas, ¿pasa otro, Carlucci? Dice, importante, no dice todas las cosas son buenas, dice que Dios hace todas las cosas que cooperen para su propósito bueno. Ese bien no es comodidad, ausencia de dolor, riquezas o éxito. Ese bien es ese bien
así es, el bien eterno, no el inmediato. Ese bien que, o sea, hay todo un estudio de esto, chicas, no es así nomás, es un bien y nada más. Estoy tocando todo por arriba, pero cuando habla de esto, en el sentido, ese bien viene del sentido lo más puro, lo moralmente bueno, lo bondadoso, lo verdadero. ¿Por qué? Porque está identificando justamente a Dios con ese bien. Es supremo, es eterno, porque proviene de Él. Después sigue conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Bueno, acá Pablo explica que todo obra para bien porque está alineado con el propósito eterno. Dice Romanos del 8 al 29 al 30, bueno, Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y glorificó. Yo lo tenía de otra forma armado acá, que nos llama, nos justifica, nos glorifica y que nadie se cae. Si Dios nos tiene acá, nadie puede sacarnos de ese lugar que es en Cristo Jesús, ¿sí? Nadie, no hay forma de caer de ahí, ¿sí? Del Señor. ¿Y cuál es el propósito? Formar a Cristo en nosotras. Por lo tanto, el bien no es que todo salga bien como yo quiero, sino que todo se alinee con ¿qué? Con la voluntad del Señor, ¿sí? Todo tiene que estar alineado con su voluntad. Después, somos llamadas, son llamados. ¿Otro más, Carlucci? Son llamados. Pablo dice llamados, ¿no? No es una invitación general. Y acá está, no es una invitación general, sino que es un llamado eficaz. Dios llama, Dios inicia, Dios transforma, Dios sostiene, Dios completa la obra. Podemos leer también en Filipenses 1:6, ¿sí? Que esa la podríamos... ahí está, mira, 1:6. Si lo podés poner o alguien lo quiere leer, así nos saca el power. Listo. Volvé, Carlucci. Dice, bueno, Dios completa la obra, ¿no? Los llamados son aquellos que ya están dentro del proceso de salvación que Dios mismo garantiza. Eso es una garantía lo que tenemos, chicas, ¿sí? Por eso esta carta, todo Romanos, no está dirigido a todas, está dirigido a las personas creyentes. Y no hace un llamado, no hace llamado Él, no es algo general, no es una invitación, no es nada de eso, ¿sí? Acá, en este contexto, en este pasaje que estamos estudiando, ¿no? Pasa uno más, Carlicha. Bueno, acá vemos la conexión con el resto del capítulo. Dice, en Romanos 8 es un arco completo que explica por qué tenemos que tener esta confianza. Lo que viene antes del versículo 28, ¿no? Todas esas cosas que ya las leímos, que las explicamos, ¿no? Que hay liberación, que hay una vida con el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo, que nos identificamos como cristianos, como hijas de Dios, y que también tenemos, obviamente, estos sufrimientos que habíamos contado y cosas lindas también, pero también tenemos una seguridad de una gloria venidera, ¿sí?
Después habla también de la intercesión. ¿Una más, Carlucci? Después habla de la soberanía amorosa de Dios. En Romanos 8:28 enseña que... listo, lo repetí. Bueno, propósitos eternos asegurados. Esta es la continuación, sí. Nada nos separa de su amor. Después habíamos leído también que en el capítulo 1, por eso yo arranqué con el versículo 1, dice, ninguna condenación. Decía, ninguna condenación. ¿Y saben con qué finaliza este capítulo? Finaliza el 30. Ay, perdón que me cambié de coso. Habla el 39. Finaliza justamente con esto. ¿Alguien lo quiere leer, chicas? El 39. Esa es nuestra garantía. Todos los que hemos creído en el Señor tenemos esta garantía, esta seguridad, ¿sí? Que no hay nada que nos pueda separar de Él. Que arrancábamos diciendo que ninguna condenación hay para los que creen en Él, ¿sí? Y decimos ahora, en el último verso, dice que nada podrá separarnos de ¿quién? De su amor, ¿sí? Dios gobierna sobre cada detalle, chicas. Sobre cada detalle Él está ahí. Dios no improvisa, no improvisa. Él todo lo hace perfecto. Él nunca pierde el control. Cuando nosotras pensamos que Dios por ahí perdió el control, nada que ver, lejos estamos. Nuestra mente piensa eso, pero no. El Señor nunca pierde el control, chicas. Dios nunca abandona a los suyos. Todo sirve para el propósito eterno de Dios. Dios está continuamente, activamente, está involucrado en nuestras historias, en mi vida, en tu vida. Y ¿ese es el último, Carlucci? Bien, gracias. Bueno, gracias Carla por el power que yo no quería, pero ella me insistió. Bueno, esa es nuestra seguridad para todas esas personas, para todas nosotras que nos encontramos acá y que creemos en Dios. Esa es nuestra seguridad. Todo lo que dijimos ahora nos estaba hablando a nosotras como creyentes, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos ese sello del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora te hago una pregunta. ¿Vos tenés esta seguridad? ¿Querés tener esta seguridad? ¿Querés tener esta seguridad? La seguridad de que tenemos un Dios tan grande que se fija en nosotros, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos ayuda en nuestra debilidad, que Él mismo está en nosotras, que su Espíritu está en nosotras, que hay un poder dentro de nosotras. ¿Querés tener esa seguridad vos también? Si así querés, podemos orar, puedo orientarte a que vos tomes una decisión esta tarde. ¿Por qué? Para seguir a Cristo, seguir en este camino, seguirlo a Él. Esta carta nos habla a nosotras como creyentes. Es algo, yo cuando leía esta carta me voló el cerebro, chicas, más o menos. Y automáticamente me llegó a pensar en todas las personas que no tienen esta seguridad. Yo cuando entregué a Carla, a mi hija, la entregué al Señor, yo no iba a perder una hija, porque no se pierde lo que vos sabés dónde va a estar, no se pierde.
Es fuerte, chicas, lo que estoy diciendo. Como madre lo estoy diciendo, es muy fuerte. Pero yo tengo esa seguridad. Tengo esa seguridad que cuando yo no esté más acá, voy a estar con Dios. Esa es mi seguridad. Que nada ni nadie nos va a poder sacar esa seguridad. ¿Vos querés tener esa seguridad? ¿Querés que el Espíritu Santo recorra tu vida? Que te ayude, que te levante, que te renueve la fuerza, que te cambie la forma de pensar. Hoy es el día, chicas. No esperen a mañana. Esta carta, como ya les dije, está dirigida a nosotras, las que tenemos la seguridad y sabemos que somos de Él. Pero qué hermoso sería que hoy te vayas con esta seguridad de tener al Señor Jesús en tu corazón, de tener el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotras. ¿Querés cerrar los ojos? Te puedo orientar, si querés, a orar a Dios, a pedirle que entre en tu vida. Agachemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos en forma de reverencia, porque estamos frente a un Dios todopoderoso que es santo, santo y santo, chicas. Y ahí, encontrate con Él. Encontrate con Él. Quizás no sabés cómo pedirle que entre en tu corazón, pero lo primero que tenés que hacer es reconocer tu condición, esa condición que nos aparta de Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. En Él no hay pecado, pero lo maravilloso que hizo el Señor es mandar a su Hijo a morir y a cargar todos tus pecados, los tuyos, los míos. Reconoce tu condición. Es lo primero que tenés que hacer. Reconocer esa condición de pecadora. Señor, decile con tus palabras, Señor, te pido que entres en mi corazón, que entres a mi vida, que transformes todo en mi interior, Señor. Me entrego a vos. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Te lo pido, Señor, en esta tarde. Hacé esa oración y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Vas a tener esta seguridad que te conté esta tarde, que no es una historia más, es mi historia, es la historia de muchos creyentes que ya partieron, que ya no están, que nos dejaron los escritos. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, Señor, para darte las gracias. Gracias, Padre amado, Señor, porque me has dado, Señor, la dicha, Señor, me has dado la alegría de poder expresar, Señor, de contarles a mis hermanas, Padre Celestial, las experiencias que vivo contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque me miraste, porque me acariciaste, porque secaste mis lágrimas, porque trajiste, Señor, paz a mi corazón, a mi mente, porque siempre estuviste conmigo, Señor, y vas a seguir estando, Señor. Gracias, Padre Celestial, y también, Señor, en esta tarde te pido por todas mis hermanas, Señor, te pido por cada una de ellas, Padre Celestial, de que tú estés en sus vidas, en sus cosas, Padre Celestial, como decíamos, que tú no estás ajeno a nuestras cosas, Padre Celestial. Tú estás en cada detalle, Señor. Que nada se te escapa a ti, Señor. Te pedimos también por estas personas, Señor. Si hay acá en medio nuestro, Señor,
alguna persona que no tenga la seguridad que tenemos nosotras, Señor, que tenemos el Espíritu Santo, Padre Celestial, en nuestro corazón, que no se vaya esta tarde, Señor, sin recibir el Espíritu Santo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor. Amén y amén y amén. Gracias,